¿Por qué no pasa? Grabando, dice grabando. Yo dije, ay, Dios mío. Buen día, estamos acá en la presentación. Hay mucho ruido. El muchacho habla tan duro todo el tiempo. También hay que llamar la atención. Buen día, estamos aquí para la presentación de la ponencia, la observación desde la práctica pedagógica de licenciados en formación del programa en educación infantil, en el marco del evento del primer encuentro de prácticas pedagógicas y educativas en investigación, una mirada desde las infancias. Nosotras somos docentes de la licenciatura en educación infantil, VD Calle 80. Estamos aquí, la docente Alejandra Ramírez y yo, Ana Milena Jiménez Quintero. Eh, Iniciamos entonces nuestro proceso de intervención. Bien, la siguiente ponencia tiene unos momentos que son importantes tener presente. Inicialmente nos centramos en las palabras claves de prácticas pedagógicas, educación, primera infancia y observación. Posterior a ello, vamos a hablar sobre la ubicación y descripción de la experiencia de la licenciatura en educación infantil, de la sede de Bogotá Calle 80, asumiendo también orientaciones metodológicas desde la sistematización de experiencias, para que posteriormente podamos hacer unos análisis reflexivos y unas aportaciones alrededor de los retos y aprendizajes que desde las prácticas pedagógicas se confieren. Bien, empecemos entonces la ubicación y descripción de la experiencia. Entonces es importante saber un poco sobre lo que significa la práctica pedagógica, que en palabras de Hannah Arendt es adentrarnos en la acción, todas esas posibilidades de un mundo social que nos permite interactuar y relacionarnos con otros de manera importante. Podemos hablar que la ubicación de la experiencia de las prácticas pedagógicas de la licenciatura en educación infantil se movilizan desde orientaciones o normativas establecidas en la resolución 2041 del 2016 y la 18583 del Ministerio de Educación Nacional, que permite dar línea alrededor de la práctica pedagógica en los programas de formación de pregrado de licenciados y que se asume de manera importante desde el Acuerdo 08-2017 desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Varias de las cosas que vamos a seguir avanzando en esta intervención va a ser la praxeología como parte de ese modelo pedagógico de nuestra institución Uniminuto, alrededor de unos momentos que se establecen en ellos, teniendo en cuenta la observación y, digamos, esos atributos y esos elementos importantes, circundantes que se mueven en lo que significa trabajar la práctica pedagógica, observando la infancia y de qué manera se pueden proyectar realidades y análisis alrededor de la formación de licenciados en educación infantil. Bueno, dentro de la licenciatura en educación infantil debemos contextualizar nuestras prácticas de observación a partir del segundo semestre, ya que nos encontramos haciendo una transición de un currículo desde el EPID, desde un programa del EPID al programa del EID. Esto indica que las prácticas de observación que antes no se tenían contempladas dentro de nuestro programa se vean contempladas a partir del segundo semestre durante 3 semestres más. Es decir, nuestras estudiantes de licenciatura en educación infantil tienen la oportunidad de sensibilizarse frente al ejercicio docente en diferentes escenarios de práctica. Estos escenarios de práctica están relacionados a educación formal, a educación no formal. Estos escenarios escolarizados y no escolarizados permiten que las estudiantes tengan un bagaje mucho más amplio de la labor docente que le viene a futuro y que en muchos casos ya las poseen. Muchas de nuestras estudiantes son estudiantes laborales, es decir, que ya están inmersas dentro del campo educativo. Esto les da también una gran ventaja. Quienes todavía no están inmersas en el campo, de igual manera pueden ir a estos sitios, hacer diferencias entre lo que es una educación formal y no formal, cuáles son las diferentes modalidades de atención y lo más importante, dar respuesta a cuál es el sentido de la educación inicial en Colombia. Bueno, basados también dentro de la política del Ministerio de Educación y dentro de los acuerdos que tenemos en Uniminuto, tenemos entonces las aportaciones del enfoque praxeológico. El enfoque praxeológico de Uniminuto nos da a entender que dentro de la práctica de observación debemos tener un paso a paso en el ver, en el juzgar, en el actuar y en una devolución creativa. El ver está relacionado con una caracterización de múltiples contextos, como lo acabo de mencionar.
Dentro de los diferentes escenarios tenemos fundaciones, tenemos entidades gubernamentales, no gubernamentales, entidades que permiten también el desarrollo del trabajo de nuestros estudiantes, lo cual permite un paneo y un escaneo mucho más amplio de esos escenarios de participación del rol educativo. En el paso 2, que sería el paso de juzgar, tenemos entonces unas reflexiones derivadas de esas caracterizaciones y de las observaciones que la estudiante hace en lugar de su práctica. Estas reflexiones y análisis permiten observar la realidad en la cual se mueven los docentes en nuestro contexto colombiano, ¿sí? Hacer un poco más comprensible todas estas necesidades y todos los contextos reales en los que se mueve la educación en Colombia y en la primera infancia. En un tercer paso podemos tener entonces el actuar. El actuar es mi aporte a esa observación, cuál es mi devolución creativa también frente a todo lo que yo estoy observando, qué puedo aportar desde mi rol como auxiliar, como practicante, como docente, frente a esas realidades, esas necesidades que estoy visitando cada día y que estoy observando. Esos aprendizajes vividos van a permitir que el estudiante fortalezca su proceso formativo, fortalezca aún más su calidad en el aporte hacia la sociedad y hacia las necesidades que tenemos hoy en día en nuestro rol docente. Bueno, entonces, ya hablando un poco y avanzando sobre la ubicación y descripción de la experiencia, tenemos unas orientaciones metodológicas alrededor de lo que se ha venido trabajando desde la licenciatura en educación infantil. Asumimos la sistematización de experiencias como un enfoque de investigación social que recoge todo ese recorrido histórico, que asume también un trabajo hermenéutico, crítico social, que nos ha permitido también ver un pasado, un presente, proyectar un futuro alrededor de esas construcciones que se viven en la práctica pedagógica y en ese camino que de manera permanente estamos en el trabajo desde la docencia en la formación de maestras y maestros. Tenemos que tener en cuenta que la sistematización asume un carácter reflexivo y además tenemos que darle un sentido y significado que orienta esa práctica desde la observación, muy en concordancia con lo que se espera alrededor de ese acuerdo normativo y esas resoluciones y digamos todas esas aportaciones importantes alrededor de la praxis. Bueno, dentro de las aportaciones reflexivas, quiero fundamentar la práctica dentro del enfoque praxeológico, tiene unos principios claros. Estos principios son la praxeología, la inclusión y la equidad educativa, nuestro espíritu de servicio, nuestra interdisciplinariedad y nuestra flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de la posibilidad de permitirle al estudiante ir a diferentes escenarios y poder observar diferentes instancias y modalidades de la infancia. Esta ponencia nace ya que tenemos una población, un primer semestre de observación, la cual nos generó bastantes resultados, pero estas estudiantes fueron 24 estudiantes de educación infantil de nuestro segundo semestre de LEID, las cuales iniciaron este proceso y generaron diferentes resultados como los siguientes. Permitieron entonces nuestra práctica de observación después de generar algunas entrevistas y algunas encuestas referentes al rol docente, a la familia, al contexto, a los escenarios y tener un trabajo de la mano con nuestro sector externo, con nuestros interlocutores que son parte de la formación del estudiante. Permitimos entonces tener algunos resultados donde las estudiantes valoraron de una manera especial las modalidades de atención a las cuales rotaron. Al hacer salidas pedagógicas y al hacer rotación de sitios en estas diferentes modalidades, permitieron evidenciar cuál es la ruta metodológica, cuál es la ruta de atención en la primera infancia, quién dirige o quién supervisa estos escenarios de la práctica, cuál es el fundamento de los centros de atención para la primera infancia y tener una observación mucho más amplia del manejo de las diferentes instancias del pedagogo infantil en las diferentes modalidades. Es decir, que el estudiante no se centra solamente en que su trabajo como profesional se queda en un jardín, sino que va más allá de la labor de tener una educación asistencial. Asimismo, pudimos entonces hacer una relación frente a la escuela y la familia. La escuela y la familia viéndola como
como un agente formador, así como lo hacen nuestros interlocutores, es también trabajar de la mano con ellos. Se permitió entonces observar que la educación de nuestros niños y todo el proceso observado allí tiene que ir de la mano también con la familia. Un aspecto importante que se recalca es que casi no hay un acompañamiento de la familia frente al proceso educativo y muchas veces los maestros se sienten solos. Entonces, nuestras estudiantes lo que trataron de dar a entender es que necesitan y hay una urgencia y hay una necesidad de unir la familia y la escuela, de hacer consciente a esa familia, a ese acudiente, de la oportunidad que tienen de hacer parte de la institución y de la necesidad que se tiene también. Asimismo, el rol docente a través del tiempo ha cambiado. Las prácticas de observación pueden experimentar también que el rol docente es mucho más integral que hace unos años. Es decir, las estudiantes pueden confrontar que muchas de las cosas también que suceden dentro del aula no están programadas dentro de sus planeaciones, que dentro del proyecto educativo institucional que se generan en las instituciones, muchas de ellas no tienen coherencia con el plan de estudios o con lo que realmente se observa dentro del aula de clase. Dentro de las comprensiones de las realidades de la infancia pudimos hacer unas cartillas autobiográficas donde los niños pudieron hacer unos dibujos frente a cómo se observaban ellos como sujetos sociales en la realidad, al dibujar a su familia, al dibujar a su maestra, al dibujar a su entorno, su contexto, su país. Eso permitió que las estudiantes pudiesen completar o hacer un registro mucho más amplio de la caracterización de nuestra población infantil en diferentes contextos. Asimismo, pues se complementa un poco más esa comprensión frente a las realidades y frente a la sociedad actual. Esta interpretación dio a una reflexión mucho más profunda de nuestras pedagogas y permite también darles una motivación fuera de generar inquietudes frente al proceso educativo, permite también que las estudiantes se motiven a continuar trabajando en pro de la educación. Listo, muy bien. Entonces damos por culminado también la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, muy amable, y esperamos vernos en una próxima oportunidad.